Jóvenes, la siguiente clase que compete en nuestro temario de energías renovables sigue siendo incidencia solar con un subtema que es radiación solar. A grosso modo, todos ustedes ya tuvieron un curso de desarrollo sustentable en su primer cuatrimestre, por lo tanto, estos conceptos ya los tienen un poco familiarizados. Como pueden ver, este dibujito les ha de ser familiar, ya que es el espectro electromagnético. Antes que nada, jóvenes, vamos a recordar lo que es radiación solar. La radiación solar no es más que el movimiento o propagación de energía por medio de ondas, que precisamente las representamos en el espectro electromagnético, ¿sale? Por lo tanto, el espectro electromagnético es la forma gráfica en la que nosotros podemos representar lo que es las ondas que emiten energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos a nuestro señor Sol, que tiene o cumple ciertas características, que es la presencia de elevadísimas temperaturas. Entonces, existen reacciones internas en toda esta parte, debido a que existen partículas con cargas positivas llamadas protones, y que lo vamos a explicar más adelante, ¿sale? Estos protones hacen un tipo de reacción que permite que nosotros tengamos energía u ondas en el espectro electromagnético, ¿sale? Ondas que van desde dimensiones mínimas hasta ondas grandísimas que incluso pueden brincar cerros o volcanes completos, ¿sale? Entonces, para recordar un poco acerca de esto, nosotros vamos a empezar por las ondas más pequeñas. Las ondas más pequeñas se les llama alfa. A las siguientes les nombramos beta, ¿sale? A las siguientes les nombramos gamma, ¿sale? A las siguientes ondas les llamamos rayos X. De los rayos X nosotros tenemos la luz ultravioleta, UV, que es ultravioleta. Posteriormente tenemos la luz visible o el espectro visible. Posteriormente tenemos el infrarrojo, IR, que significa infrarrojo. Después tenemos nuestras microondas y finalizamos con nuestras ondas radio, ¿sale? Esto es el espectro electromagnético. Realmente en otras clases ya se los habíamos especificado, ya lo saben, que el espectro electromagnético es la representación gráfica de todas las ondas, que en este caso las vamos a determinar de las de mayor longitud a las de mayor longitud, ¿de acuerdo? Ahora bien, de estas ondas, ¿qué características tienen? Una onda, entre más pequeña es mucho más radioactiva, ¿sale? De tal forma que las ondas que nosotros conocemos como alfa y beta, a estas dos, también las vamos a llamar como ondas cósmicas, ¿sale? Entonces, el término de ondas cósmicas es para las ondas alfa y las ondas beta. Ahora bien, hay una característica muy importante entre todo el espectro, y que eso determina ciertamente qué tan riesgoso o peligrosa se vuelve una onda. Y entonces nosotros vamos a determinar un término llamado ionizante, ¿sale? ¿Qué ondas son ionizantes y cuáles no son ionizantes? ¿Qué es lo que pasa? Las ondas ionizantes son aquellas que, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de compartir iones, ¿sale? Lo que significa que las va a hacer más radioactivas o las va a hacer más peligrosas, ¿de acuerdo? Ahora bien, las ondas ionizantes son las ondas cósmicas precisamente. Todo el resto de las ondas son ondas no ionizantes, que significa que son más estables y que son de menor peligro para si llegan a estar en contacto con nosotros. ¿Qué significa eso? Que una onda, entre más pequeña sea, va a ser más ionizante. Por lo tanto, todas las ondas de este lado van a ser más ionizantes, mientras que todas las ondas para acá van a ser menos ionizantes.
o también conocidas como no ionizantes. ¿Sale? Entonces, si yo hablo de una onda radio, que las ondas radio son las más grandotas, hablamos de que es una onda no ionizante. Si hablo de microondas, son ondas no ionizantes. Si hablo de infrarrojo, es una onda no ionizante. Y el infrarrojo tan no ionizante es que si nosotros nos hacemos un infrarrojo, estamos repletos, el cuerpo humano está repleto de ondas no ionizantes. En algún momento se los comentaba. Las ondas no ionizantes, como el infrarrojo, si a nosotros nos sacan un espectro IR, nos vamos a tornar entre color fucsia, entre color vino, entre color rojo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas ondas infrarrojas, ¿sale? Pero no son perjudiciales. ¿Por qué? Porque no son ionizantes, ¿sale? Si nos acercamos hacia acá con las ondas, con la luz visible, no es ionizante, ¿sale? Entonces también no hay bronca con todas las ondas que tengamos como en el espectro visible. Lo que percibimos o logramos ver, pues no es algo que nos perjudique. A partir de las ondas UV hacia acá, empieza a haber un poco de actividad ionizante, ¿sale? O sea que la UV es un poco dañina porque ya hay un poco de iones que ya empieza a ser de actividad ionizante. Las gamma un poquito más, y definitivamente las alfa y las beta, que son las cósmicas, las ondas mucho más pequeñas, las primeras del espectro, pues son ondas ionizantes, ¿sale? Son ondas completamente ionizantes, ¿sale? ¿Qué es lo importante de aquí? Yo necesito que ustedes sepan que las ondas alfa y las ondas beta, que son ionizantes, no van a llegar nunca a nosotros, a lo que es la corteza terrestre o la atmósfera, ¿sale? ¿Por qué? Porque la forma en la que el Sol emite energía hacia nosotros es a partir de la energía gamma, y que ahorita vamos a ver cómo se origina la energía gamma. A partir de acá, a partir de este momento, es donde nosotros partimos de la energía solar. La energía que el Sol va a emitir hacia la Tierra o hacia el espacio va a ser a partir de energía gamma. Y todas estas ya son producto de la transformación que pase en el camino, ¿no? Sin embargo, pues ahorita me interesa que sepan que el Sol emite energía gamma. ¿Qué pasa con estas dos ondas cósmicas, que es la alfa y la beta? Que las ondas alfa y beta no son más que el producto de reacciones que pasan muy cerca del Sol por sus elevadas temperaturas. Entonces esas ondas van a permanecer siempre en cierto espacio cercano a lo que es el Sol, ¿de acuerdo? Entonces la onda alfa y beta no la vamos a poder emitir al espacio. Al espacio empezamos a emitir ondas, pero a partir de la gamma hacia acá, ¿sale? Y de este tipo de ondas, pues quedamos que es de menor actividad ionizante, y que incluso las más grandes, pues ni siquiera presentan una actividad. Por eso se les conoce que son de baja actividad ionizante, o mejor conocidas como no ionizantes. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces necesito que esos términos por el momento queden claros. Ahora bien, nosotros ya que tenemos aquí el espectro electromagnético, voy a borrar y vamos a pasar a otro término. Ahí dejo el solecito. Y vamos a pasar a otro término, que es precisamente lo que les mencionaba. Nosotros, ¿cómo vamos a producir energía gamma? Que nosotros sabemos que es la energía que emite el Sol al espacio. Entonces, ¿qué pasa en el señor Sol aquí? Tenemos que este canijo tiene elevadas temperaturas que pueden ser aproximadamente los 15 millones de grados Celsius, por ejemplo. Entonces, eso es lo que una característica que presenta el Sol. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que el Sol va a estar rodeado de partículas con carga positiva llamada protones, ¿sale? Entonces el Sol va a tener un chorronal de protones a su alrededor. Y ahí es donde empieza esta historia de generación de energía gamma. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas partículas son de carga
positiva, todas, ¿sale? Como nosotros sabemos, una partícula con cargas iguales suelen rechazarse, mientras que partículas con cargas diferentes suelen atraerse, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un ciclo a partir del cual se origina la energía, ¿sale? Y este ciclo se denomina ciclo protón-protón. Lo vamos a poner por acá, que es el ciclo protón-protón, ¿sale? ¿Qué pasa en el ciclo protón-protón? Nosotros vamos a tener, precisamente como su nombre lo indica, dos protones que se encuentran aquí en el espacio, muy cerca del Sol. Estos dos protones, lo vamos a empezar a ubicar por acá, obviamente tiene cargas positivas, van a tender a unirse. Ojo aquí, van a decir, pero ¿cómo? Si son dos partículas de cargas iguales que tenderían a rechazarse en vez de unirse. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entre ellos van a formar enlaces, un enlace por acá, un enlace por acá, que se va a ver favorecido por las elevadas temperaturas que hay en el Sol, que hay en el, ahora sí que dentro del mismo, que entonces van a hacer que estas dos partículas, por la actividad térmica que existe, en vez de rechazarse, sí van a tender a hacer enlaces que son inestables, pero van a tender a unirse, ¿sale? De tal forma que estos dos protones en algún momento tienden a juntarse, ¿sale? Y ahora vamos a tener un primer paso, que es este, que es la unión de bueno, le voy a poner como un 1 así para que no se confundan. El primer paso, que es la unión de dos protones, ¿sale? Ya tenemos dos protones. Nuestro segundo paso es, nuestro segundo paso es que uno de los protones que se unió, lo voy a poner representado aquí con estos colorcitos. Entonces vamos a tener un protón, lo voy a poner del mismo color para que no se confundan. Entonces acá tenemos un protón. Sin embargo, uno de los protones, lo voy a poner aquí con otro color, se va a convertir en un neutrón, ¿sale? Uno de estos protones, al unirse, ya que está unido, va a convertirse en un neutrón. Ahorita les explico por qué. Entonces vamos a tener ya la fusión de un protón con un neutrón. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros formamos un producto o un elemento llamado deutrino. A la unión de un protón con un neutrón se le conoce como deutrino. Sin embargo, no es lo único que vamos a adquirir nosotros en estos momentos. Cuando ya tenemos un protón y un neutrino, al momento que canijo protón se convirtió en neutrón, ya se dieron cuenta, vamos a tener ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque en estos momentos nosotros vamos a tener una partícula pequeña llamada positrón, la voy a poner acá, positrón, más otra partícula pequeña representada con n minúscula llamada neutrino, ¿sale? Ahora bien, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la generación de energía? Precisamente el ciclo protón-protón es donde se empieza a generar esa energía gamma. Por la actividad que hay acá, repito, el primer paso es que dos de estos protones se van a unir, ¿sale? El segundo paso es que uno de estos protones se va a transformar en un neutrón. Pero cuando sucede ese traslape, cuando sucede esa transformación, vamos a tener de ganancia un positrón y un neutrino. Viene de ganancia en la reacción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Precisamente estas partículas que se liberan nos van a permitir tener la generación de energía. ¿Por qué? Porque los positrones van a tender a reaccionar
con neutrinos, perdón, con electrones que hay en los átomos del espacio. Entonces, estos son altamente reactivos, los positrones, con los electrones que existen. Y eso es lo que va a hacer que exista energía. Entonces, ¿qué significa esto? Que teóricamente nosotros, al liberar positrones, ¿sale? Al liberar positrones, nosotros vamos a tener, este rayito lo vamos a conocer como energía gamma. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Que entre más positrones tengamos, vamos a tener mayor reacción de positrón con electrones. Este positrón reaccionará con electrones. Si quieren, eso lo pongo acá. Que un positrón va a reaccionar con electrones. Y eso me va a originar energía gamma. ¿Sale? Y a partir de aquí empieza la generación de energía gamma. Sin embargo, el ciclo protón-protón ahí no termina. ¿Por qué? Porque existe un tercer paso donde nuestros neutrinos que ya tenemos, vamos a colocarlo aquí, como tercer paso que tenemos, que entonces nuestros deuterios, ¿sales? Entonces, perdón, nuestros neutrinos, también se les conoce como deuterios, ¿eh? Este compuesto puede ser deuterio o neutrino, pero ahorita lo vamos a determinar como deutrino, ¿sale? Entonces, tú tienes neutrinos, tienes positrones y neutrinos, perdón, no importa. Aquí ya ganaste que transformaste en de ganancia te dio positrones, este positrón va a tender a reaccionar con electrones del espacio y te van a dar como ganancia energía gamma. Ya llevamos nuestra ganancia, que es energía gamma. Pero en el tercer paso nosotros vamos a tener nuevamente neutrinos, ¿sale? Neutrinos. Ahora vamos a tener, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que a un neutrino a ver, voy a poner otro color. A un neutrino, que es un protón compuesto con un neutrón, esto es esto, ¿sale? Esto es un neutrino. Este es un neutrino más un protón del espacio, se agarra con otro de estos y vamos a tener como resultado la formación de, acá tenemos el neutrino, le vamos a dibujar dos protoncitos, positivo por acá, positivo por acá. Este compuesto que acabamos de formar, que es un neutrón con dos protones, se le conoce como isótopo de helio más 3, ¿sale? Entonces es un isótopo de helio más 3. Pero ojo, porque en esta reacción, así como en la primera, vamos a tener de ganancia que aparte de haber el isótopo de helio más 3, va a haber más positrón más neutrino, ¿sale? Voy a colocarlo por acá. Y nuevamente, este positrón me tendrá que llevar a la generación de energía gamma. Volvemos a tener generación de energía gamma de este lado, ¿sale? Y el ciclo, me voy a ir hacia acá, el ciclo en el tercer paso no acaba. Vamos al último paso de este ciclo, que es el cuarto. Y como el isótopo de helio más 3 es muy inestable, entonces nosotros tenemos que ya tenemos ahora un isótopo, un neutrón, más aparte tus protones. Ahí está. Ahora le conocemos como isótopo de
helio más 3, ¿sale? Ese es el compuesto. Y ahora, ¿este canijo con quién se va a fusionar? Pues es sencillo. En este momento, para que él se neutralice, puede unirse a un neutrón o a otro protón. Entonces, para que realmente este se neutralice, debiera unirse otro neutrón para que entonces esto forme precisamente, voy a colocar una flechita hacia acá, y esto, cuando se una, vamos a tener esto, dos neutrones, ¿sale? Y vamos a tener dos, precisamente, protones. Y ahora tenemos el isótopo de helio más 4. Pero este isótopo, a diferencia de este, es que este es inestable porque las cargas están hacia un lado. Hay dos elementos positivos, por lo tanto la carga tiende a ser más positiva. Sin embargo, cuando lo neutralizamos con dos neutrones, pues obviamente las cargas se igualan y por lo tanto este isótopo de helio 4 más va a ser mucho más estable. Y este canijo ya puede andar por ahí ya dándole estabilidad precisamente a todo este sistema. Sin embargo, cuando sucede esta reacción, ¿qué creen? También esto, ¿a qué lo voy a poner? Cuando se forma este compuesto, también vamos a tener positrones más neutrinos. Y ya sabemos que el positrón me va a producir, lo voy a poner hacia abajo, energía gamma. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la ganancia de este ciclo? Que para darle estabilidad a este espacio hay puros protones y todo es un relajo, se pelean todos contra todos y hay un verdadero relajo. La ganancia es que al unirse dos protones y al transformarse un protón en neutrón, esto se conoce como deutrino, ¿sale? Ese deutrino, al momento de que este protón que está con el más cambió a este que está con carga neutra, liberó positrones y neutrinos. La ganancia, ¿cuál es? Que existe este señor positrón y al reaccionar con electrones nos da energía gamma. Después, cuando ya tenemos un neutrino, este neutrino sigue estando en el espacio, agarra otro de los individuos que anda por acá y agarra otro positrón, otro protón, perdón, y ahora tenemos el compuesto isótopo helio 3 más. Pero también al llevar a cabo esta reacción se libera un positrón y un neutrino. Y nuevamente el positrón tiende a reaccionar con electrones y producir energía gamma. Posteriormente este es inestable. Como es inestable, otro de los fulanitos que anda ahora, de los fulanitos que están en los neutrinos, ¿qué es lo que pasa? Que de hecho acá, muchachos, para que quede claro, el neutrón no va a estar solo. Sin embargo, el neutrón lo vamos a tener pegado a un protón y esto es un neutrino. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Para darle estabilidad es muy sencillo. Este neutrón se viene para acá y formamos el isótopo de helio 4 más, que ya es estable, pero igual se liberó positrón y neutrino. Y por lo tanto, el protón que estaba acá, pues también queda libre y regresa para reaccionar o unirse al ciclo. Al final de cuentas, este protón que está pegado, cuando el neutrón se va hacia este lado para igualar cargas, el protón, perdón, tiende a regresarse al espacio para poder generar, de hecho lo voy a poner aquí con una línea punteada, este señor tiende a regresar al espacio, ¿sale? Y tiende a regresar al espacio para volver a hacer el ciclo. Y esto es cómo funciona el ciclo protón-protón para la generación de energía. Es importante que ustedes sepan cómo se genera la energía solar o cómo proviene, ¿sale? La energía alfa o beta
Estas ondas son meramente reacciones internas que existen muy cerca del Sol, que son altamente radioactivas, que son altamente ionizantes y obviamente muy perjudiciales, ¿no? Entonces, la forma en la que el Sol emite energía inicialmente es a partir de la energía gamma y es mediante este ciclo principalmente. Entonces, quiero que a grosso modo quede entendido estos conceptos, tomen nota en su cuaderno, necesito que esto lo vayan viendo, lo vayan, reproduzcan el video las veces que sea necesario para que lo vayan entendiendo, incluso quieren encontrar otros videos lo pueden hacer. Sin embargo, necesito que esto pues quede, se los trato de esquematizar de la forma más simplificada y clara, por favor, muchachos. Entonces, espero que no tengan ninguna duda y nos vemos en nuestra siguiente clase, muchachos.